Seguimos repasando la historia del Parque Luro en este mayo tan especial en que se conmemora nada menos que el centenario de lo que en un primer momento se llamó o nació como San Huberto, aquella hazaña de Pedro Olegario Luro, nada menos también relacionado a la ciudad de Mar del Plata. La familia Luro fue fundadora en Mar del Plata y también soñadora de proyectos por demás locos que nunca funcionaron, como la ciudad de Cristal en el Paraná. Esto hablaba a las claras de la impronta que se le daban a los proyectos. Pero el Parque Luro, que hoy conocemos, no funcionó a finales de la década del 20. Se rompió el sueño con el fallecimiento de Pedro Luro, arrastrando una serie de problemas, y llegaba la gestión Maura. También iba a tener sus inconvenientes y de a poco iba a culminar todo en manos de la provincia, pero eso sería recién a principios de los 70. Seguimos repasando la historia de nuestro parque, el Parque Luro. El Parque Luro, nacido en 1911 como San Huberto, solo logró persistir alrededor de una década a pesar de su importancia como coto de caza y las inversiones volcadas en pos de una serie de ambiciosos proyectos. Aquel centro de vacaciones, erigido por una tradicional familia argentina, nació relacionado a la conquista del desierto a partir de la herencia de tierras poco apetecibles y en un hasta entonces territorio nacional. Tras el fallecimiento de Pedro Olegario Luro en el año 27, tuvieron que pasar 12 más para que el banco hipotecario rematara por segunda vez San Huberto. Fue en 1939 cuando fue adquirida por el español Antonio Maura y Gamazo. Nosotros no conocimos el parque como propiedad de los Luros, sino ya era de Maura, eso de hacía muchísimos años, porque mi abuelo se fundió 2 veces. Una se recuperó, pero la otra ya arrastró a su mujer y a todo el mundo, así que y él no se pudo recuperar, porque murió en el año 27. El precio fue cuando lo compró él en 400.000 pesos de esa época. Él lo compra y tiene una serie de ideas. Primero reconstruye la casa y hace modificaciones y construye lo que son las 2 alas que conocemos hoy del castillo. Sigue con la misma idea de división del predio según los animales. Además, bueno, su idea es construir un country estilo el de Tortuguitas, canchas de polo, canchas de tenis que ya existían en la época del Luro, pero bueno, él las vuelve a reflotar, todo lo que es las canchas de polo. Su idea además es, remodela las caballerizas para hacer la cría de ponis de polo dentro del predio. En la década del 50 se asocia con un extranjero, Ramón Siaca, con el que inicia la actividad ganadera. Digamos que les va medianamente bien. Maura, empujado por el mismo espíritu de los Luro, también planteó decenas de proyectos y hasta eligió vivir en el lugar y utilizarlo como centro de vacaciones o coto, pensando concretamente en convertir al lugar en un club privado similar al Tortugas Country Club. En 1927 muere Pedro Olegario Luro, en Mar del Plata, y un año más tarde, había llegado ya un embargo. Él había sacado créditos para hacer un parque, un tipo zoológico, reserva ecológica en Entre Ríos, cerrado. Era toda una reserva de no sé cuántas hectáreas cerrada. Esto me lo contó la familia. Ese último proyecto lo llevó a la ruina. Para ese proyecto había embargado San Huberto. Entonces, pero a todo esto también, él, cuando muere su hijo Pedro Luro Roca, joven muere, en 1917, él entra en una profunda depresión. Ya dice que a partir de ahí él empieza como a
a tambalear en todo lo que eran los negocios y sus proyectos. Después de casi 11 años lo adquiere Antonio Maura y bueno, hay toda una reestructuración también, todo lo que es la parte de todo lo que es el casco, lógicamente, se revaloriza, se pone en funcionamiento muchas de las instalaciones, ¿no? Y ya Maura también es un personaje también visionario, que tampoco es, digamos, menor a Pedro Luro. Una de las, por ahí de las, de estas ideas visionarias era fundar el San Huberto Country Club, ¿no? Con hotel, con casino, con restaurante, hacer un tipo country, ¿no? También tuvo otras ideas también visionarias que nunca llegaron a concretarse, pero bueno, también hubo también una explotación también sobre Monte de Caldén, algo de ganado, muy poco, porque en realidad eso ya lo había practicado Pedro Luro, lo que era viñedos, todo lo que era producción frutícola y no había dado resultado. La importante extensión del parque, la ubicación a tan solo 35 kilómetros de la capital provincial, potenciaron a lo largo de los años las proyecciones en cuanto a su utilidad, incluyendo ser residencia de la gobernación. Como toda la arquitectura argentina, no hay arquitectura pura, siempre hay una mezcla de estilos, tanto para el academicismo francés, que es una síntesis de todos los Luises, para, darle más movimiento a todo lo que era la fachada, se le anexó una construcción de madera estilo franco-normando, que eran comercializadas eran traídas, que eran prefabricadas, traídas de Londres. Eso le dio cierto eclecticismo también a la casa, ¿no? O sea, no era solamente la parte central, sino era, un ala sur de madera, estilo franco-normando, que rompía un poco con esa pureza arquitectónica. Ese ala después fue quitada y fue también, fue restaurado toda la parte central, que es la que hoy vemos, y se respetó mucho la arquitectura, porque la arquitectura de Luis XVI es una vuelta al clasicismo. Si bien roza la última etapa del barroco, que era movimiento, curva y contracurva, ya la arquitectura de Luis XVI es mucho más lineal, es más austera. Maura lo que toma y sigue mucho la línea, y lo que hoy vemos es una arquitectura neoclásica francesa, puramente, ¿no? Al parque entraba una pequeña vía que salía de una media estación que había entre Naicó y Quehue, que en un principio se proyectó de 12 kilómetros, pero que la real existencia, según cuentan gente que ha trabajado, recuerda Urbano Rodríguez, un señor que hoy ya no está con nosotros, pero que él mencionaba los 3 kilómetros de vía de esta media estación que estaba entre Naicó y Quehue, que básicamente era para sacar leña, es decir, así que fue una tala muy grande, y eso generó después lugares abiertos que fueron sobrecargados con hacienda, con ganado vacuno, y el ganado vacuno, al alimentarse de la chaucha, el fruto del caldén, después de pasar por el aparato digestivo sale en condiciones óptimas de germinación, así que cuando hay sobrecarga animal nos da este tipo de bosque con árboles de pequeños troncos, muy encimados, muy al lado uno de otros, que hay lugares que prácticamente tenemos un árbol cada 2-3 metros, que es lo que se ve, que es muy muy distinto, y cambió las condiciones, ¿no? Cambió las condiciones, ya que especies que buscan los lugares más abiertos para defenderse de sus predadores, como es el ñandú, con el caso del puma, escapan de estos lugares cerrados hacia lugares más abiertos. Eso va provocando un desplazamiento en esta especie y en otras especies. El matrimonio Maura se aferró al lugar y dedicó especial cuidado a realizar modificaciones a la casona y reparar sus pronunciados deterioros. A la vez, organizaron otras actividades, como la explotación del bosque de Caldén y cría de caballos de polo. En el marco de esos planes, se estimaba establecer el country como cierre del proyecto,
Pero en 1964, la sorpresiva muerte de Maura dejaría trunco un nuevo sueño para el Parque Luro. Maura muere en 1964, con un montón de proyectos con respecto a lo que es la estancia San Huberto. No solo convertirla y seguir con la idea de la casa cinegética, del deporte cinegético, sino además lo que te decía de la cría de caballos de polo y de hacer una especie de country y construir hoteles dentro del predio y destinar lo que es la casona a que fuera el alojamiento de las autoridades provinciales. Además, ya tenía la idea de crear una reserva de Caldenes. Es más, había propuesto que se llamara Reserva de Caldenes. Y él muere en 1964 y estas ideas quedan como truncas ahí. La única hija del matrimonio, Inés Maura de Roviralta, se hizo cargo del predio como única heredera. No mucho tiempo pasó hasta que, quizás entendiendo los deseos de Luro y el empuje de su padre, comenzó en 1968 una venta sistemática de parcelas al gobierno provincial, que culminó en 1973 hasta completar las actuales 7.600 hectáreas que conforman el parque, otorgando un remanente similar a sus dos hijos. Era mucho más grande las tierras que hoy están enfrente del parque, que son lo que pertenece al monasterio, que también fue un coto de caza en la década de 1990. Esas tierras pertenecían a lo que es el parque hoy. Queda en manos de su hija y ella, siguiendo con la voluntad de su padre, le propone a la provincia que le compre las tierras. Sus tierras, la provincia adquiere lo que son las 7.600 hectáreas que tiene hoy la reserva en 3 partes. Primero, Inés le vende sus tierras a la provincia, lo que es el casco central de lo que hoy es la reserva. Y después convence al que era socio de su padre que venda sus tierras y así la provincia en 3 etapas adquirió las tierras que tiene hoy. En principio la reserva se llamó Reserva de Caldenes y después en 1971 por decreto provincial y como su primer dueño, Luro, había iniciado la actividad dentro de la provincia, lo que es el coto de caza y todo el deporte cinegético, y que fue un importante propulsor de la provincialización, del movimiento provincialista, deciden ponerle Parque Luro. Le digo, señor ministro, hay que comprar el Parque Luro. Dice, no hay plata para comprarlo. Le digo, esto no se puede vender eso. Es una reliquia. El Parque Luro es, le digo, lo esencial. Es lo primero que se hizo, edificaciones y qué sé yo, y el chalet que tiene, y lo que hay adentro, no sé lo que hay. Entonces, el gobernador, el ministro me dice que no. Seguimos, y él se fue a recorrer después en el Parque Luro. Y cuando veníamos, le vuelvo a insistir, no hay plata. Bueno, entonces venía el presidente de la República, el general Onganía, ¿no? A visitar a Santa Rosa. Y le cede todo el recibimiento al intendente, a Molteni. Y yo, que tenía una cierta amistad con el Bochardwain, sabía parar el presidente, sabía ir a la estancia y después a cazar un ciervo. Y le digo, ¿por qué no nos da una mano a que el presidente, yo, intervenga? Y así fue que
se compra el Parque Luro con plata que manda el presidente de la República. La fisonomía del parque se vio alterada con la llegada de San Huberto y la sucesión de proyectos impulsada por las distintas administraciones. Más lejos en el tiempo aún, incluso antes de la presencia misma del parque y el avance de las tropas de Roca, la zona mostraba una fisonomía marcadamente distinta, y también en lo referido a especies. Lo que tenemos de La Pampa, digamos, antes del 1900, son las crónicas de los viajeros, de los periodistas de aquella época, gente que venía a hacer crónicas a un lugar salvaje, ¿no? A un bosque de Caldén muy distinto al que tenemos hoy. Es un bosque de árboles grandes, que las copas se tocaban entre sí, pero por sobre todas las cosas un bosque abierto, muy distinto a los bosques cerrados con muchos arbustos que tenemos hoy, ¿no? Con piquillines, molles, que lo han hecho un bosque bastante cerrado, fruto de la tala, de la ganadería que hubo luego de la tala también, ¿no? Y en ese paisaje lo que podemos ver era una situación muy, muy distinta a la de hoy. Sí, una gran riqueza de aves, una gran riqueza de especies de aves, pero también especies que hoy son difíciles de ver, ¿no? Es la vizcacha, muy común en todo el bosque de Caldén, la mara, una especie muy común, y después, por supuesto, con dos grandes felinos, básicamente el puma, pero con indicios también de yaguareté en la zona, donde las últimas crónicas que dan cuenta de caza de ejemplares de yaguareté o de tigre, como decía la gente antes aquí. Estamos hablando ya más de 100 años también, ¿no? Era algo muy similar a lo que se puede ver hoy día en la zona de la playa de estacionamiento, en la zona de mesas y parrillas, es decir, grandes árboles con una distancia de 15 metros, 10 metros, 20 metros entre sí, donde se podría caminar tranquilamente debajo de las grandes copas. Y eso ha quedado hoy día limitado a esta parte, es decir, playa de estacionamiento y área de mesas y parrillas y algún que otro sector. Después lo que podemos ver es un bosque de caldenes con una gran cantidad de árboles, pero una gran cantidad de árboles, que fue producto de la tala indiscriminada que hubo en aquellos tiempos, desde la época del Luro y principalmente en la época de Maura, ya por los años 40. Tenemos registro de gente que ha vivido en el parque y recuerda una población de casi 1000 hacheros en ese lugar. Hubo todo un desmantelamiento también, ¿no? Porque también la casa estaba decorada con paneles de robles tallados, del típico estilo Luis XVI, y también estaba toda la parte de las paredes, no había, digamos, ninguna pared en blanco, eran todos tapices flamencos, gobelinos, ese tipo de cosas. Cuando ellos, tienen que entregar todo lo que era el predio, ellos sacan todo, dejan muy pocas cosas. O sea que en realidad eso es un poco de mito, ¿no? De que se vació. Para fines de la década del 60, el Estado provincial designaba el primer empleado del parque, aunque la concreción del acuerdo final llegaría durante el gobierno constitucional de Aquiles José Regazzoli. Por fortuna, gran parte de la grandeza del viejo San Huberto logró conservarse hasta convertirse en museo. Ya va pasando el tiempo y, como le digo, y Guden viene y nombra una comisión entre el ministro y el presidente iba a ser el coronel Day, Derwan Day. Dijo, vamos a tirar la casa esa, la primera casa que había hecho don Pedro Luro, una casa de un fuerte, una pared de 45. ¿Entendió? Le hizo todo el año 12, era recuperable. Estaba caída al reboque de cosas, pero era recuperable al 100%. Entonces yo le digo, coronel, no, ¿cómo? Acá lo que mandamos somos nosotros.
y ya ordenó que vinieran unos carriers, orugas, y empezaron a tirar todo, rompieron toda la casa. Un desastre, hicieron un desastre. ¿Entendió? Ahí había un comedor de roble para 14 comensales. El parque a partir de los 80 se afianzó como un espacio de interés dentro de la provincia, en principio para el turismo interno. Sin embargo, recién en los años siguientes comenzaría a cobrar dimensión la importancia histórica del parque y acaso el valor de la hazaña encarada en estas tierras por Pedro Luro. Con tanto cuento girando sobre eso, las fotos, habiendo, qué sé yo, estado en Potrillo Oscuro varias veces y sin haber ido, no, yo fui más grande, o sea, las primeras veces, yo en una época como que de 12, 13, 14, 15, lo acompañaba bastante en el jeep ese que vos decías, a papá a Potrillo Oscuro. Y nunca fuimos, nunca. Yo creo de haberle dicho y como que a papá le costaba volver, se ve que no. Así que lo vimos ya después que de más grande, de 20 y pico, ya te digo que estaba Sánchez ahí y mi hermano estaba de encargado en el Potrillo Oscuro, estuvo varios años después también. Entonces empecé a ir más grande. Y bueno, toda esa mística, ¿viste? Por el lugar, como que siempre trataba de imaginármelo y, ¿viste? Como que me costaba. Y la primera vez que fue, lo que más me impresionó fue eso, todo esa cosa enorme, y todos esos como adelantos ahí, ¿no? El coso de los carruajes, y haber emprendido tanto en un lugar así me llamó muchísimo la atención. Me acuerdo que me impresionó muchísimo. Los gobiernos militares que se alternaron en el poder, sobre todo durante el primer tramo de la cruenta dictadura iniciada en el 76, tuvieron actitudes disímiles hacia la conservación del parque. Si bien algunas administraciones se encargaron de la conservación y le dieron el primer impulso concreto como centro turístico, en los primeros tramos el futuro del parque llegó a verse amenazado. Recorrimos el parque y me dice, él vio que el ejército ya había traído como 60 soldados para hacer leña y poste y qué sé yo. Ya empezaron para raquetear ahí. Me dice, y vio unos caldenes pelados, ¿no? Dice, ¿y esos los ciervos? Digo, no, son los conscritos del regimiento. Dijo, más nada, se fue. Digo, lo fuimos a ver la laguna, allá al final, adentro del parque, a donde está el agua, hace por botones, del gas, como de gas, salada, medio rosada. Y volvemos. Cuando volvemos, me voy a bajar y me dice, no, quédese. Y me dice, dígame, Ovaco, ¿usted no se animaría a tener 300 vacas mías acá? ¿Iba a ser tentaferro yo? No. Le digo, gobernador, no. Esto no se compró, esto se compró para parque. Establecido hoy como un ícono turístico y envuelto por el halo místico de aquel paraje soñado por Pedro Olegario Luro, el museo del que alguna vez fue San Huberto captura el tiempo y condensa parte de la historia constitutiva de La Pampa. El sello del imponente castillo, la cautivante presencia de los ciervos y el turismo reafirman a diario la identidad construida a partir de una hazaña heredada de aventureros y que tuvo su inicio hace nada menos que un siglo.
Establecido hoy como un símbolo de nuestra provincia, un ícono turístico también, el Parque Luro evidentemente esconde aristas históricas que no son muy conocidas y la relacionan con hechos por demás importantes, hasta, por ejemplo, la lucha por la provincialización, más de 3 décadas antes de que se lograra. Esto habla a las claras del empuje que le daba Luro a sus proyectos y que hoy se consolidan en este parque que, por lo menos y a modo de honor a Luro, tiene los ciervos y los jabalíes que no son pampeanos. Llegaron de Europa con Luro hace más de 100 años. Ese es nuestro parque, esa fue la historia del Parque Luro.